Hola a todos, ¿qué tal? En estos momentos me encuentro en el centro de la ciudad de Ica, ya que hoy día es un día muy importante. Hoy día sale el Señor de Luren, como todos los años en el mes de octubre o mes morado aquí en el Perú, salen de procesión todas las imágenes, los Cristos crucificados más importantes de el Perú. Y por supuesto aquí en Ica está la segunda imagen más importante, que es la de el Señor de Luren. Y todas las calles se vuelven muy pintorescas, hacen alfombras gigantes hermosas, hay arcos, etc. Pero antes de ir a visitar o enseñarles estas hermosas obras de arte que hacen en las calles, primero quiero que vean este video, porque hoy día muy temprano por la mañana fui a la bajada de ese Cristo, del Cristo de Ica, ese Cristo que cuida y protege esta ciudad. Se va cobrando. Hola, buenos días. Son las 5 de la mañana y me encuentro aquí en la iglesia principal de Ica, que es la iglesia de Luren, ya que el día de hoy hay un evento muy importante, que es la bajada del defensor o el que cuida prácticamente esta ciudad, que es el Señor de Luren. Es un evento muy interesante, ya que lo bajan. Ahora lo vamos a ver, pero lo primero que tengo que hacer es hacer cola, ya que por lo que puedo ver hay bastante gente también esperando en la entrada para ver la bajada. El Señor de Luren llegó al Perú por un naufragio. La historia relata que la imagen del Cristo llegó a tierras peruanas en el año de 1558. Su arribo se produjo a causa de un naufragio que obligó a los tripulantes a arrojar una carga pesada al mar. Entre los bultos lanzados y encontrados luego por los pescadores figuraba la imagen del Señor de Luren, en donde luego lo llevaron a la iglesia de San Francisco en Lima. Pues el padre Francisco de Madrigal contrató a un arriero para que trasladase a la imagen al lomo de mula a la ciudad iqueña. Sucede que en el trayecto el hombre desapareció y la mula sin guía se extravía en el desértico lugar, siendo encontrada después por unos cazadores cerca de la villa de Valverde, la actual ciudad de Ica. Grande fue la sorpresa para estos hombres al acercarse al animal. Constataron que el fardo atado a su lomo contenía la milagrosa imagen del Señor de Luren. De inmediato comunicaron a las autoridades religiosas acerca de este extraordinario hallazgo. Pero el animal que trasladaba la estatua, después de recorrer unos metros, no quiso avanzar más. En la actualidad, el hermoso templo de Luren y el Cristo se encuentran en el mismo lugar donde la mula no obedeció trasladar la santa imagen. Por suerte he llegado a tiempo y no hay mucha gente. Lo normal es que hay bastante gente normalmente en estos días, pero sí, parece que voy a poder entrar tranquilo. Bueno, ahorita soy el último en la cola, ¿no? Hay mucho más gente todavía. Ay. ¿Y la cola que no tiene pase, señor? Es para la parte de allá. Para la parte de allá. Sí. Ah. Ok, me equivoqué de cola, chicos. Me equivoqué. Esta es la cola que tiene pase. O sea, vamos a decir que es la cola exclusiva, ¿ya? Y la cola que no tiene pase, o sea, la cola para gente normal como yo, ya, es para el lado de allá. Miren, es hacia allá, es todo eso y hay bastante gente. Por lo que veo, han estado madrugando. Yo emocionado, me equivoqué. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Voy a preguntar por dónde es la cola. Hola,
¿Qué tal? La cola que no es exclusiva porque la cola de allá sí tiene pase y la cola para los mortales se podría decir. Este es de adulto mayor. Ya, y ya de jóvenes. Ya tienen otras edades. A otra edad. Ay, miren. Infales, embarazadas. Embarazada. Y otras micciones. Y ok. Listo, muchas gracias. Otras opciones, sí. Listo, gracias. Bueno, las colas ahora son por edades, ¿no? Bueno, y está bien, ¿no? El adulto mayor, los más jóvenes y todo. Se comprende, se comprende. Miren. Oh, ok, sí, la cola está grande. Los hermanos. Listo, ¿cuál es la cola para los de mi edad? Allá. Ya. Listo. Bueno, ahora esperar a que pase. Por allá la cola de mujeres. Imagino que esta es mi cola. Vamos a ver. Señorita, disculpe, ¿esta es la cola para los jóvenes, se podría decir? O no sé, porque me ha dicho que hay diferentes colas. Ah, ya, este es de hombre. Ah, entonces me quedo que entonces. En este momento ya comienzan el negocio de los comerciantes. Comienzan a alquilar bancos, comienzan a vender velas. Bueno, velas más tarde todavía. Sino que también comienzan a vender flores y algodón. A ver si te me da un algodoncito. Un sol está, ¿no? Gracias. Bueno, ya que la mayoría está comprando su algodoncito, que es el acá, justo con la imagen del Señor de Lourén, y el algodón está acá atrás con sus adornos. Lo que pasa es que cuando uno ya entra a la iglesia, uno agarra el algodón ya y lo pasa por los pies del Cristo, ¿ok? Es como para que te bendiga, y aparte que el algodón lo guarda, ¿no? Para que te bendiga todo el año, para que te proteja el Cristo de acá, de esta ciudad. Por fin ya hemos comenzado a movernos. Ya era tiempo, yo dije, ¿hasta cuándo? Ok chicos, ya estoy dentro de la iglesia, ok, obtuve un pase y estoy muy emocionado porque es la primera vez que voy a ver la bajada del Señor de Lourén. Esto es un honor, en serio, es un honor. Escuchan a la banda, entonces esto significa que ya se está dando inicio a la bajada del Señor de Lourén. Miren. La ciudad de Ica viene adorando esta imagen por más de 400 años. Son más de 400 años de devoción hacia este Cristo crucificado de acá de Ica. Y aquí podemos ver más cerca la imagen del Señor de Lourén, el Cristo crucificado de Ica. Miren. Bueno, y ahora estoy haciendo la cola. Ya estoy muy cerca de la imagen y yo ya tengo preparado mi algodón para pasarlo sobre los pies del Cristo
de la ciudad de Ica, el Señor de Luren. Avance, por favor, avance. Listo, ya acabo de pasar el algodón sobre los pies del Cristo crucificado del Señor de Luren. En estos momentos ya estoy saliendo de la iglesia. Bueno, ya toda esta gente que está haciendo la cola, ellos tienen para rato. Yo tuve la suerte de ingresar temprano. Ya es por eso que acabo de salir. En total, toda la ceremonia, la misa, más la bajada habrá durado un aproximado de casi 2 horas y media. Aproximado, 2 horas y media, 3 horas. ¿No? Pero muy bonita experiencia. Bueno, espero que les haya gustado el video de la bajada del Cristo de acá de la ciudad de Ica. Y también les quería decir que me encuentro en su Plaza Mayor, ¿no? Otros también le dicen Plaza de Armas, pero en realidad es la Plaza Mayor de Ica. En estos momentos nos vamos a dirigir a una calle, no es una calle, es una avenida, la avenida San Martín. Ahí donde vamos a ver esos alfombras, más arcos y entre otras cosas. Que justo ya estamos aquí en la avenida San Martín, es por donde va a pasar la imagen y es donde van a hacer las alfombras, van a poner estrados, etcétera. Normalmente cada vez que el Señor de Luren hace este recorrido por las calles de Ica, ¿ok? Las empresas como de repente universidades, bancos así, ponen estrados, ¿ok? En la calle y alfombra y un arco para que pase la imagen. Y como podemos ver acá, parece el grupo de jóvenes están haciendo recién su alfombra, ¿no? Acá podemos ver un diseño, parece que es un cáliz, ¿ya? Normalmente hacen las alfombras con acerrín. Algunos lo hacen con rosas, con pétalos de rosas por supuesto, y lo comienzan a pintar también con ocre de diferentes colores. Estas costumbres de hacer alfombras y poner arcos en las calles para que pase alguna imagen, ¿no? Una imagen religiosa se podría decir, ya no es algo nuevo. Y tampoco no es una costumbre en realidad peruana, es una costumbre europea. Como todos sabemos, los españoles llegaron aquí al Perú y trajeron sus costumbres y que poco a poco nosotros fuimos adaptándonos a ellas. Por supuesto que para poner estas alfombras y los arcos, las empresas o si es una persona individual que está haciendo estas obras para la imagen del Señor de Luren, tienen que pedir permiso a la municipalidad. Si no piden permiso a la municipalidad de Ica, no pueden poner ningún tipo de alfombra o arco, hasta su estrado con música para que pase el Señor de Luren. Para la U, una barra para la U, vamos, grita. Bravo, buena chicos. Ya, hoy estamos celebrando la caminata del Señor de Luren y la barra de Ica, del Fuerte Iqueño, como es tradición, siempre hacemos la alfombra. Año tras año, generación tras generación. Este es como un afecto que la barra de Ica, de la U, del Club de Deporte de la Trinchera Norte, apegue con nuestro patrón acá en el Señor de Luren. Es por eso que nosotros siempre nos juntamos todos años tras años acá
Toda la barra. Muchachos, saca su polo, su polo la barra. Su polo, chicos, su polo. Ahí está, su polo. Nosotros somos la gente de Quito Sur Norte. Nosotros somos de la barra del Fuerte Iqueño. Somos la barra del Fuerte Iqueño acá. Nosotros somos del fuerte, él no, tú no. Este partido de barra, no él lo puede. Una barra para la U, vamos, grita. Bravo, buena chicos. Somos en la ciudad la primera barra. ¿Saben qué? El día de hoy voy a cumplir mi segundo sueño, que es pisar una alfombra. No. Me están vigilando. No, para nada. No, sería malograr esta pobre alfombra, miren. Hay viruta roja, no hay amarilla. Algún día cumpliré ese sueño, algún día. Por supuesto, en estos días nunca va a faltar los ricos bizcochos, ¿ya? Como mañana, normalmente los panaderos no van a hacer pan, vamos a decir así, ¿ya? Entonces la gente va a aprovechar en comprar estos bizcochos para mañana en el desayuno. Ok, estos son los bizcochitos, ¿ya? Y también algo muy conocido aquí en Ica son los camisones. Son como panes revestidos con azúcar, ya en la parte de arriba. Y son ricos, ¿ah? ¿Para qué? Algo tradicional también en los arcos son estas piñatas, miren. Normalmente lo llenan de, bueno, como pica pica, cosas, y a veces le ponen palomas blancas. Entonces, cuando el señor de Luren pase por el arco, bueno, la piñata ya debe estar en la parte más alta del arco, jalan una tira y le cae todo las flores. Normalmente le ponen flores y algunas pica picas, ¿no? Unos papelitos de colores. Ok, ahora sí es una piñata grande de arco para que pase la imagen. Esta sí tiene un gran tamaño. Y en la parte de abajo allí podemos ver la imagen del señor de Luren. Ok, ahora sí hemos llegado a lo que es la iglesia o santuario de el Señor de Luren. Ok chicos, ya está saliendo el Señor de Luren. Muchos fieles están reunidos acá. La salida o la procesión del Señor de Luren es un evento muy importante aquí en el Perú. Es el segundo más importante, o la procesión, o la segunda procesión más importante del Perú, ya que la primera procesión más importante del Perú y de Sudamérica es del Señor de los Milagros en Lima. Ok chicos, nos hemos cambiado de posición, ahora estamos justo al frente de la iglesia. Esperando acá todavía al Señor o a la imagen del Cristo crucificado. Se huele bastante lo que es el incienso, ¿no? O normalmente acá le decimos lo que es el palo santo, ¿no? O el saumerio también. Más adelante, cuando ya la imagen esté justo por donde estoy ahora acá afuera, ya vamos a ver las famosas sahumadoras o sahumadores que siempre paran adelante de la imagen sahumando por todas las calles para liberar a las personas y a las calles de todo mal, ¿no? De todo lo negativo. No sé si me pueden escuchar, pero acaba de iniciar la salida del Cristo de Ica, el Cristo protector de esta ciudad. Pueden escuchar la banda, las campanas sonando. Aquí está, pero de locos, muy bonito.
La imagen cada vez está más cerca y ahora nos toca retroceder. Aquí es donde la gente comienza a apachurrarse, se podría decir, porque ya viene en camino el Señor. Bravo, 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 bravo. Y así nos despedimos del Señor de Luren. Ok, ahora nos toca salir de esta multitud. Una experiencia única. Yo todavía estoy saliendo de la multitud, pero venir a estos eventos religiosos y más que todo cultural de cada país es lo máximo, lo máximo. Lo vives, lo vives. Y lo que nunca falta en estos tipos de actividades, o sea, en esta feria, es el combo, la comida. Lo que normalmente caracteriza a esta feria es que venden bastante King Kong. Así es, amigos, acá se vende el King Kong. Pero no estamos hablando del gorila, ya de la película, no, estamos hablando de un dulce. Otro dulce muy característico de acá, de la feria de la ciudad de Ica, es el frijol colado. Miren, normalmente lo venden en potes pequeños y de diferentes precios. Frijol colado. Este es el frijol colado, es muy rico, a mí me encanta. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y lo que nunca falta en estos días festivos, o como acá le llamamos en octubre, mes morado acá en el Perú, son las ferias. Yo creo que a veces lo que disfrutan más estos días festivos son los niños, porque ellos ya saben que viene el mes de octubre o hasta a veces Semana Santa y dicen: vamos a los juegos mecánicos, vamos a la feria, vamos a comer manzana dulce, canchita y otras cosas más. Bueno, yo ya me voy despidiendo desde acá de la feria. Espero que el video haya sido de su agrado y por favor suscríbanse a mi canal, ya que eso me ayuda y también, por supuesto, me inspira a traerles más contenido.